Muchas gracias por la asistencia, de verdad. Definitivamente eso que comenta, doctor, es muy importante. Uno de mis objetivos como delegado de la Asociación Mexicana de Tratamiento del Dolor de Baja California es ofrecer este tipo de sesiones interdisciplinarias para tratar de formar lazos para mejorar en sí el control del dolor en todas sus presentaciones. Yo creo que al ortopedista le llega mucho de dolor crónico, y si no es que mucho más que a nosotros. Y bueno, agradecerle su asistencia. Y sí, como decía doctor, formamos parte de la MED, también somos de la IAS, que es la International Association for the Study of Pain, que es el órgano rector a nivel internacional sobre el manejo del dolor, ¿no? Y de la Escuela Americana de Anestesia Regional, que es ahí donde nace esta inquietud del ultrasonido, de lo regional, aplicado hacia la ortopedia, hacia la cirugía. Para poder hablar de un bloqueo, pues tenemos que hablar sobre lo que es la técnica, ¿no? Tenemos que hablar sobre la técnica, cómo es que lo hacemos, y el diferente tipo de técnicas que hay, ¿no? Yo creo que ustedes más que nadie me pueden decir que este bloqueo se puede hacer sin ningún tipo de guía ultrasonográfica o por electroestimulación, pero definitivamente es mucho más eficazmente guiada y es mucho más segura, ¿verdad? Entonces, es ahí los aspectos que quiero hablarles el día de hoy, ¿no? Y bueno, hablando de la técnica, principalmente en ortopedia se indica en cirugía de rodilla o de fémur, ¿verdad? Vamos a ver unos artículos donde hay unas aplicaciones muy interesantes en lo que es el preoperatorio y todo eso de las fracturas de fémur. La posición del paciente es de cúbito supino. La posición del transductor va directamente sobre el pliegue inguinal, y lo que queremos buscar es la localización de la arteria femoral, porque yo creo que desde la carrera nos enseñaron a nivel famoso talibán, ven arteria nervio, entonces buscas la arteria y enseguida muy probablemente va a estar el nervio, ¿no? Objetivo, ¿cuál es nuestro objetivo a la hora de estar usando ultrasonido? Es que hay una distribución adyacente al nervio femoral, definitivamente, y pues un bloqueo que relativamente ocupa poco volumen, de 10 a 20 mililitros, todo depende de la manera que se haga. El ultrasonido ha venido a revolucionar este concepto de los mililitros porque consigues bloqueos efectivos con menor cantidad de anestésico, entonces menor cantidad de efectos adversos, etc., costos, etc. Y bueno, pues el ultrasonido, ¿qué otra ventaja nos da sobre a lo mejor decir, bueno, yo te puedo poner un bloqueo con un estimulador de nervios periféricos? Sí, pero con el estimulador de nervios periféricos no podemos ver, nos permite el ultrasonido la evaluación de la distribución del anestésico local y la posición adecuada de la aguja y realizar ajustes en tiempo real, estar viendo la aguja, estar viendo las estructuras y tener un bloqueo mucho más seguro. Se reduce obviamente el riesgo de punción de la arteria femoral, y la orientación pues inicia identificando esta misma, ¿no? Arteria femoral a nivel del pliegue. Inmediatamente lateral a la arteria se encuentra el nervio femoral, que típicamente es hiperecoico, es una estructura densa, blanca, densa, se ve. Puede ser triangular o ovalado, ¿no? Se presenta de distintas formas, ¿no? Pero ahorita los vamos a ver un poquito mejor en algunas imágenes, ¿no? Pues esto es principalmente a lo que dirigimos nuestra aguja, ¿no? Vemos cómo relativamente el nervio femoral está muy pegado a la piel, son de 2 a 4 centímetros aproximadamente, eso en un paciente normal, ¿no? Obviamente hay pacientes con un poco más de masa adiposa que nos hace un poco más de trabajo, pero vemos que el nervio está situado aquí entre el pectíneo y los psoas. Vemos la relación de la arteria, la vena, y cómo va cubierta por una fascia el nervio separada de la fascia vascular, ¿no? Todo derivado de la fascia láctea. Otra imagen que nos permite evaluar las estructuras que estamos evaluando a la hora de colocar el transductor de esta manera, y vemos en esta ilustración cómo el nervio, o donde está el paquete neural, esa estructura triangular o ovalada que mencionan, y cómo aquí se acorralan los nervios muy cercano a lo que es la arteria femoral. Otra imagen donde podemos ver ya aquí en un corte, en un cadáver, vemos el nervio femoral, vemos las ramas, el génito femoral, y vemos el ramo obturador, ven arteria,
y el nervio lateral cutáneo, ¿no? Entonces, es más que nada para ubicarnos en qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a lograr, cuáles son nuestros objetivos, ¿no? La posición del ultrasonido va directamente en esta relación. Voy a buscar lo que es la arteria, otra vez, yo suena repetitivo, pero aquí podemos ver cómo el nervio se aloja en una cavidad del músculo iliosoas, ¿no? Entonces, nuestro objetivo con la aguja es atravesar al menos un trayecto hacia el nervio que sea lo más alejado a la arteria y ingresar a esta fascia. Como vemos, aquí se puede diferenciar que la fascia de las estructuras vasculares es muy aparte de la fascia, bueno, no muy aparte, pero es separada la fascia del nervio. Y aquí vamos a ver cómo se va a ver esa imagen en el ultrasonido. Primera imagen que vemos, arteria femoral. La arteria femoral es muy fácil identificar, es un bloqueo que se considera un bloqueo de nivel básico, es un bloqueo sencillo, refieren los que saben de eso. Y vemos aquí en ultrasonido cómo se ve la fascia ilíaca y esta imagen hiperecóica que corresponde al nervio femoral, ¿no? Definitivamente me gustaría que todos los pacientes fueran de estas complexiones, pero a veces no es así. Se suele hacer un marcaje donde se funciona, se marca el pulso, se pone ultrasonido, y aquí lo importante, pues se hace una función subcutánea, ¿no? Aquí es muy importante hacer la voz subcutánea porque, como sabemos, está de 2 a 4 centímetros el nervio, lo que menos queremos es andar hurgando o bloqueándolo para que nos dé pasos positivos, etcétera, ¿no? Entonces, en esta imagen vemos cómo se posiciona el ultrasonido, qué estructuras estamos evaluando y cómo se va el ultrasonido, arteria, triángulo medio, ¿no? Y más o menos aquí en un paciente donde vemos dónde iría posicionado el transductor y nuestro sitio de función como 1 centímetro lateral al transductor. Hay muchas técnicas para el bloqueo femoral. Hay técnicas de una sola inyección, una sola aplicación, y hay técnicas continuas, ¿no? De infusiones continuas de anestésicos locales, que eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Otra imagen que nos muestra 2 trayectos probables para un bloqueo femoral exitoso. Si nosotros terminamos con la aguja aquí o aquí, podemos empezar la aplicación del anestésico local y estar seguros de que nos vamos a tener un bloqueo efectivo. Esa línea que se pinta ahí está como señalando la fascia lata, ¿no? Entonces se refieren de mayoría de los libros de la técnica que tú vas a sentir como un tronido a la hora de pasar esa fascia, pero pues obviamente si lo estás viendo es mucho más sencillo, ¿no? En la segunda imagen vemos el trayecto elegido y cómo deberíamos ver la distribución de ese anestésico local alrededor de la imagen hiperecóica del nervio, ¿no? Entonces, como vemos, relativamente se ve una distancia alejada de la arteria femoral, pero tenemos que estar seguros de que estamos alrededor del nervio, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver el trayecto de la aguja y cómo la punta, donde está de orilla, se encuentra en proximidad al nervio femoral, ¿no? Y vemos aquí la distribución del anestésico previo, o sea, ya una vez infiltrado el anestésico, ya el bloqueo, ¿verdad? Que señala aquí el anestésico local. Es muy importante a la hora de estar haciendo el bloqueo, a la hora de tener nuestra aguja en el punto deseado, aquí, primero aplicar 2 a 3 minutos de anestésico local para la hidrolocalización, para ver dónde ando, ¿verdad? O sea, no por el hecho de que más o menos vea, no siempre se ve la aguja en esto, pero podemos andar mal. Entonces la hidrolocalización nos permite ver con pequeñas cantidades si estamos en el lugar adecuado. En el bloqueo femoral no es tan importante, ya cuando estamos haciendo cosas más a nivel cervical, donde ahí sí la hidrolocalización es más obtenemos más beneficio, pero aquí relativamente es un bloqueo sencillo. Aquí en esta imagen es algo que no queremos ver. Vemos aquí claramente cómo el líquido está a nivel subcutáneo empujando el músculo y el nervio está por acá, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Aquí no
es una imagen que no deseamos. Hay múltiples protocolos de manejo, así te los ponen en las páginas de internet, de cómo poner ultrasonido, a qué profundidad lo del ultrasonido, qué es lo que quieres identificar primero, la arteria femoral, no la identificaste, qué es lo que vas a hacer, cuáles soluciones. Y esto está en internet a disposición del que tenga una computadora, ¿no? Es muy sencillo localizarlo, pero les digo, es muy sencillo el bloqueo, ¿no? Como refieren ellos. Y aquí una foto pues, microscópica, ¿no? De cómo se dividen los fascículos, el epineuro, aquí alrededor del 1, y los fascículos y los complejos de fascículos dentro de los nervios. Preferentemente aquí es donde quisiéramos entrar para que haya una distribución adecuada del anestésico y así obtener un bloqueo de calidad. Y bueno, el otro día en una cirugía comentaba yo con el doctor González, tuvimos una cirugía, una artroscopía de rodilla en una pacientita más o menos de las características de lo que ven en pantalla, y le puse un bloqueo subdural, ¿verdad?, a la paciente. Un bloqueo subdural que aún con salida del líquido cefalorraquídeo, 15 miligramos de bupivacaína hiperbárica, no obtuve un bloqueo deseado. Probablemente su presión intraabdominal no permitía una distribución adecuada, pero ahí tenía que resolver en ese momento. Entonces, era una paciente, si están viendo estas dimensiones, que la vía aérea no se la deseaba a nadie, no es una vía aérea que no la querías abordar, ¿no? Cuello corto, poco espacio. Entonces dices, ¿cuál es la solución? Pues bueno, le vas a hacer algo en rodilla, vas a hacer una artroscopía, déjame, le pongo un bloqueo femoral, le digo, saco ultrasonido ahí mismo en tiempo real. Obviamente no está a 2 a 4 centímetros, sí está un poquito más profundo, pero se logró el objetivo, realizamos la cirugía y se obtuvo buena analgesia. Aquí lo preocupante es para dónde quedó la cabeza de la señora, ¿no? Yo creo que aquí es el pliegue femoral y pues el pliegue inguinal, y por ahí nos vamos, pero en este tipo de situaciones es donde nos ayuda la imagen, ¿no? Y bueno, en el tema les comenté que íbamos a hablar sobre la evidencia que existe sobre eso, y hablar de evidencia es hablar de RCTs, de estudios que demuestran que esta técnica es eficaz en diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Yo lo comento mucho con mis ortopedistas que tenemos que ser como el yin yang, ¿no? Ortopedista y anestesia, y que el centro de ese yin yang sea el dolor postquirúrgico del paciente, que nosotros entre menos dolor tenga el paciente, entre menos náusea, entre menos molestias, va a hablar mejor de usted, va a hablar de una mejor satisfacción, y hay tasas de satisfacción que lo comprueban, ¿no? Entonces, pues esta es manera de tratar de acercarnos con ortopedistas y decir, bueno, existe este tipo de procedimientos, ¿no? Vamos a empezar con la ciencia primero, porque pues ahorita todavía los agarro un poco despiertos. Todo el mundo dice, no, pues que infíltrale para la liberación de citocinas y que la hiperalgesia. Entonces este estudio está muy interesante, es un estudio del 2010 de la revista New Anesthesia, donde el doctor Carvalho decidió ver si un bloqueo femoral establecido previamente ayudaba a determinar, a disminuir la liberación de citocinas proinflamatorias o de índice de hiperalgesia en herida. Es un estudio que se hizo en vivo en voluntarios humanos. ¿Y cuál fue el objetivo? Fue determinar si un bloqueo femoral establecido al momento de la lesión, 1, atenúa hiperalgesia mecánica y al calor de la herida, y 2, si reduce la liberación local de mediadores inflamatorios sensitivos. Eso es interesante, ¿no? Porque todo el mundo, pues, una infiltración prueba para evitar ese tipo de hiperalgesia, ¿no? Entonces abordaron ese tema los doctores Carvalho. Obviamente estuvo muy interesante porque a los 20 pacientes del estudio, los voluntarios, se les puso tanto el bloqueo femoral y se les puso un sham nerve block, que están hablando que les ponían 20 mililitros de lidocaína o 20 mililitros de cloruro de sodio, ¿no? Y ese procedimiento se le volvió a hacer una semana después igual, ¿no? Entonces a todos les tocó bloqueo y a todos les tocó el bloqueo ficticio, ¿no? Después de eso, del bloqueo, el bloqueo se comprobaba mediante sensación térmica y problema motor. Se instilaba, se hacía una quemadura controlada. El modelo de la quemadura controlada, la quemadura por el sol, es un modelo ya ampliamente aprobado para ver este tipo de problemas de inflamación local e hiperalgesia. Es un modelo que ya está comprobado
Lo que hicieron ellos, dicen, bueno, vamos a cuestionar una quemadura en el área del bloqueo femoral y ver, recolectar esto mediante unos microcatéteres y ver si sí disminuye la cantidad de mediadores proinflamatorios, así como la hiperalgesia térmica, ¿no? Y bueno, en la primera gráfica vemos cómo la presión mecánica en gramos, la primer columna denota previo al bloqueo, que es lo que toleraba, previo a la quemadura, lo que toleraba en gramos de peso. Vemos que está alrededor de los 50. Después del bloqueo es con bloqueo, sin bloqueo y con bloqueo. Y vemos que la diferencia en tolerancia a la hiperalgesia mecánica no es muy diferente a la gente con bloqueo o sin bloqueo, ¿no? Y a la temperatura, esto es previo a la quemadura de 50, o sea, toleraban hasta casi 50 grados. Después de la quemadura no vemos diferencia significativa entre el grupo del bloqueo y el grupo del no bloqueo. Entonces dicen estos investigadores que pueden decir que un bloqueo femoral establecido previo a inflamación experimental de la piel no altera el desarrollo de hiperalgesia del tejido 24 horas de realizarse la herida. Entonces no tiene ninguna influencia sobre la hiperalgesia. Y aquí está una tabla de, bueno, algunas de las sustancias que midieron, de las que pues, más sonadas es desde la sustancia P, y vemos que en el grupo del bloqueo femoral había hasta más sustancia P que en el grupo del bloqueo con solución salina, ¿no? Interleucina 6, son niveles muy parecidos, ¿no? Entonces, con esto dicen, las medidas preventivas analgésicas todavía no están aprobadas, pues, o sea, dicen, no hay algo ahí, por lo menos en su estudio no se demostró que hubiera menor liberación de mediadores proinflamatorios o que hubiera una disminución de la hiperalgesia, ¿no? Entonces, primer estudio negativo, ¿no?, para el bloqueo femoral, pero bueno, vamos a hablar de evidencia, ¿no? Este segundo estudio de diciembre del 2012 es un metaanálisis de la doctora Bingham, Fu y Horn, muy interesante, sobre qué es mejor, un bloqueo regional continuo con infusión continua anestésico local o un bloqueo single shot, ¿no?, que es una sola aplicación del anestésico. Y dijeron, bueno, aquí sabemos, dicen que hay un potencial beneficio del bloqueo continuo, pero pues ¿cuáles son esos? Los potenciales beneficios, estamos hablando de que puedes dar de alta más rápido al paciente, empezar rehabilitación agresiva un poco más temprano, y menor consumo de analgésicos, menor cantidad de efectos adversos por estos analgésicos. Entonces dicen, bueno, hay que estudiarlo. Y hablan sobre reducir costos relacionados al cuidado de la salud. ¿Por qué? Porque das de alta más rápido al paciente, te consume menos medicamento, pero pues también existen problemas potenciales con las técnicas de infusión continua, y es algo que les preocupa mucho a los cirujanos y a los rehabilitadores, porque pérdida de fuerza, caídas por efectos prolongados del bloqueo, hipotensión. Entonces hay varias cositas que decían, bueno, hay datos que sugieren neurotoxicidad de anestésicos locales a ciertas concentraciones, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue el objetivo de este metaanálisis? Fue aclarar potenciales riesgos y beneficios del bloqueo femoral continuo versus el single shot, ¿no?, una sola aplicación. Y aquí lo interesante es que tenemos que ubicarnos, esto se hizo en todo tipo de bloqueo supraclavicular con infusión, bloqueo femoral, entre otros, ¿no? Bloqueo epidural continuo, y compararon, pero pues nosotros ahorita nos interesa el femoral, es lo que estamos hablando, y les voy a presentar los estudios femorales y qué nombres son los que nos interesan, ¿no? Son los estudios realizados que incluyeron bloqueo femoral single shot versus continuo. Williams, Salinas, Quicknet y Hirst. Estos hicieron diferentes modelos de comparación de bloqueo femoral continuo versus el single shot en diferentes tipos de cirugías, desde reemplazos totales articulares de rodilla hasta ligamentos cruzados, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de estudios, diferentes tipos de concentraciones y también diferente tipo de calidad del metaanálisis, ¿no? Como vemos, el estudio de Williams es una de las más altas calidades dadas en el metaanálisis, hasta las más bajas de Hirst, ¿no? Pero bueno, vamos a ver resultados, que es lo importante, ¿no? En las gráficas vemos, esta mide el peor dolor que sentía el paciente del día 0 al día 3 postquirúrgico. Acuérdense de los nombres: Hirst,
QuickNet. Aquí no están ni Salinas ni Williams, ¿no? Porque no midieron el peor dolor al día cero. Este es el día cero postquirúrgico. Y para acá está continuo, para acá está single shot. Vemos que totalmente se inclina hacia menor dolor en pacientes con bloqueo continuo. El segundo día, ya aquí ya reporta también Williams, reportan también una tendencia hacia el bloqueo continuo. El segundo día postquirúrgico seguimos con una tendencia del bloqueo continuo a no presentar tanto dolor. Y en el segundo día postquirúrgico ya esto se empareja, ¿no? Ya no hay tanta diferencia. Pero en los primeros días definitivamente el peor dolor o el dolor fuerte es mucho menor en pacientes con infusión continua. Otra de las variables muy representadas en estudios de ortopedia y de anestesia es el dolor en reposo, ¿no? El dolor en reposo era también mucho menor en los pacientes con bloqueo continuo, con infusión continua. Otra vez, Hirsch y QuickNet y Salinas, que son los reportaron femorales. El primer día postquirúrgico seguimos con la misma tendencia, lo mismo pasa para el tercer día, y el cuarto día postquirúrgico ya otra vez no se ve una diferencia significativa entre el dolor en reposo. Una de las variables más importantes, yo creo que para mí personalmente, es la satisfacción del paciente, ¿no? Definitivamente es lo que va a hablar de nosotros y de nuestro trabajo. También la incidencia de náusea, ¿no? Y en este metaanálisis también se midió estas variables. Y hay una tendencia de la satisfacción del paciente superior con un 40% de lo que es el bloqueo femoral continuo o bloqueo continuo en sus diferentes presentaciones. Y obviamente si tenían menor índice de náusea, ¿por qué? Porque si está con menos dolor, necesita menos rescate de opioide, menos náusea, ¿no? Entonces mejor satisfacción, todos contentos, ¿no? Otra de las variables súper importantes en estudios alrededor del mundo que abordamos dolor es el consumo de opioides. El consumo de opioides en el día cero postquirúrgico fue mucho menor en el grupo de infusión continua que en el single shot. Igual para el primer día postquirúrgico, segundo, y el último habla sobre el consumo total de opioides en todos los estudios, ¿no? Y se vio mucho menor o mucho más favorecido o estadísticamente significativo el menor consumo de opioides por el grupo de infusión continua del anestésico local. Entonces, con esta información obtenida, pues, ¿qué podemos decir? Muestra de manera clara que los bloqueos continuos proporcionan mejor control de dolor, menores efectos adversos y mejor satisfacción del paciente en este metaanálisis, ¿no? Me pueden preguntar, doctor, pero ¿qué tal la fortaleza del músculo? ¿Qué tal esa recuperación? Mencionan en el metaanálisis que es una de las limitaciones de su estudio. Como son estudios de 48 horas postquirúrgicas, 4 días postquirúrgicos, no es tanto para poder determinar si un bloqueo continuo va a mejorar la funcionalidad del paciente. O sea, yo no puedo decir ahorita con este metaanálisis, ¿sabes qué? A todo el mundo mañana bloqueos continuos. No, porque falta información, faltan estudios y no podemos dar una aseveración total con un solo metaanálisis, pero nos da una idea, ¿no? Otro estudio, este es un poquito más viejo, pero interesante aún así, un estudio muy bien llevado, sencillo, que nos habla sobre el efecto. Comparan lo que es la analgesia, lo que llaman los americanos el PCA, Patient Control Analgesia, que es controlada por el paciente con su botoncito y se están administrando su morfina, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo del estudio? El objetivo de este estudio fue determinar la influencia del bloqueo nerviofemoral en rehabilitación de cadera postquirúrgica y compararlo con la analgesia intravenosa controlada por el paciente y epidural controlada por el paciente, ¿no? Bueno, tablas sencillas. Grupo intravenoso, grupo bloqueo femoral, grupo bloqueo epidural, ¿no? Los EVAs a las 4, 24, 48 horas en reposo y en movimiento. Entonces está fácil, sencilla la tabla, ¿no? Vemos que los EVAs son muy parecidos en el grupo femoral al principio, pero el epidural sí se despega bastante de eso. Pero vamos viendo cómo van muy parecidos, pero ya va pasando el tiempo, y en el grupo intravenoso el control del dolor no es, tiene una tendencia al regionalismo
anestésico, ¿no? O a regionalismo para la analgesia postquirúrgica. O sea, el grupo del bloqueo femoral continuo y el grupo del bloqueo epidural continuo tienen mucho mejor control del bloqueo que el grupo IV. Efectos adversos y problemas técnicos, ¿no? El catéter epidural, ustedes saben que no es algo inocuo, molesta, a la gente no le gusta estar sintiendo el catéter, a veces que se movieron, se me salió el catéter, doctor, la analgesia, va a estar bien. Entonces midieron todo eso. Por ejemplo, náusea y vómito, obvio, en el grupo intravenoso va a ser mucho mayor porque vamos a usar opioides, ¿no? La hipotensión arterial, esto es muy importante porque en el bloqueo femoral ni un solo paciente tuvo hipotensión y en el bloqueo del epidural aquí sí lo desarrollaron 6 pacientes, ¿no? Y esta crucita nos nota que es significativa la diferencia. Retención urinaria, algo que tampoco queremos, pasó mucho más en los pacientes con IV, pero no, pasó más en los de epidural que en los intravenosos. Y el bloqueo femoral pues sigue con muy pocos pacientes. Problemas de catéter, 0 versus 3, ¿no? Y pacientes sin ningún efecto adverso. Esto se me hizo muy interesante porque sin ningún efecto adverso los del bloqueo femoral son los que registraron un mayor número, ¿no? Otra gráfica que aquí es un poquito más en cuestión a la rehabilitación en grados de flexión y aducción de la cadera en grado, ¿no? Compararon a ver quién podía hacer estos movimientos de una mejor manera desde el día 1 al día 10, intravenoso, femoral y epidural, ¿no? Otra vez vemos los números y vemos que sigue habiendo una tendencia hacia lo regional, pues, y que no cambian tanto los movimientos, los rangos de movimiento por a lo mejor debilidad de los músculos o algo así, ¿no? Y bueno, la tendencia regional del manejo adecuado del dolor postoperatorio es innegable, ¿no? En que es mejor la calidad analgésica. Y no hubo diferencia analgésica entre el epidural y femoral. O sea, si yo con el femoral puedo ofrecer una analgesia equipotente al epidural sin hipotensión, sin que esté con problemas de catéter o mejor, entonces es una opción viable, ¿no? Otro de los artículos que tuvimos oportunidad de ver ya es el Journal de Orthopedic Science del 2013, evalúa la eficacia del bloqueo femoral en pacientes con fractura de fémur proximal. Pues, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Fue evaluar la efectividad del bloqueo del nervio femoral para controlar el dolor pre-post operatorio versus uso convencional de AINES en pacientes ancianos con fractura de fémur proximal. 56 pacientes con diagnóstico de fractura femoral proximal, 2 grupos, uno con bloqueo femoral y el otro con AINES. Pues los resultados, obvio, ¿no? Post bloqueo comparado con AINES, pues mucho mejor con el bloqueo, ¿no? Definitivamente a lo que es a los 10 minutos y a las 12 horas, ¿no? Este es el grupo de los AINES y este es el grupo del bloqueo y esta es una escala visual análoga del 0 al 100, ¿no? Entonces el dolor era mucho más en los grupos con puro AINES, ¿no? Aquí está el dolor también 6 horas después de la cirugía, 2 horas después de la cirugía y a la hora de llegar a la unidad de cuidados posanestésicos, ¿no? Entonces, los EVAs calificados eran mucho menores en la población a la cual se le hizo el bloqueo. Otro de los estudios, este es del 2002, también de la revista Video Anesthesia, aquí comparan la efectividad de la analgesia postoperatoria del bloqueo nerviofemoral versus diferentes tipos de técnicas con ropivacaína 2%, ¿no? Hay estudios previos con bupivacaína y lidocaína en difusión o controlada por el paciente, pero en estos se ven mucho más casos de neurotoxicidad por la bupivacaína, cardiotoxicidad. Entonces, pues dijeron, bueno, vamos a hacer un estudio con la ropivacaína como buena opción para bloqueo de nervios periféricos continuos por su característica de que tiene la menor incidencia de neurotoxicidad y no da tanto bloqueo motor, da muy buena analgesia. Entonces quisieron evaluar la eficacia de 3 técnicas para el bloqueo femoral prolongado con ropivacaína. Fueron 140 pacientes de cirugía rodilla mayor en 13 centros ortopédicos en Francia y fueron 3 grupos, un grupo con bloqueo femoral y ciático, o sea, a los dos grupos, a los pacientes, a todos se les dio un bloqueo femoral y un ciático. Uno era controlado por el paciente, otro era infusión continua y otro era controlado por el paciente más infusión continua. Entonces tenían las 3 opciones
y ver cuál era la que ofrecía una mejor calidad analgésica. Otra vez se vieron los grupos en 3, con 44, 46, 47 pacientes por cada ramo y los que completaron el estudio, ¿no? Bueno, datos demográficos y cirugías realizadas de los pacientes. Vemos que los pesos andaban muy parecidos, se hicieron más reemplazos totales de rodillas, siempre andan arriba de los 20 en los 3 grupos, y de ligamento cruzado, reparación de ligamento cruzado, ¿no? Entonces son las cirugías que más se hicieron en este estudio, ¿no? Y bueno, otra vez, escala visual análoga al reposo y al movimiento en las primeras 48 horas. Vemos que pues ojalá sí le fuera a todos, ¿no? Después de una prótesis total de rodilla con un EVA de 3, ¿no? A todos, ¿no? O sea, todas las técnicas fueron efectivas, ¿no? O sea, para tener el dolor, tanto el dolor en movimiento como el dolor en reposo. Vemos que las gráficas tienen la misma tendencia, ¿no? Pero aquí ya vemos, bueno, las 3 son efectivas, pero ¿cuál es mejor, no? Aquí está la analgesia controlada por el paciente, infusión controlada por el paciente más infusión. El problema aquí es la cuestión del anestésico utilizado. Obviamente los pacientes con infusión van a usar mayor cantidad de ropivacaína. Vemos que en el grupo del controlado por el paciente se usaban menos suplemento analgésico con ketoprofeno que en la infusión, que en el grupo que tenía la infusión y el controlado por el paciente. Entre otras cosas, entonces se ve favorecido para que el paciente se esté administrando sus bolos de ropivacaína, ¿no? El porcentaje de satisfacción y efectos adversos, otra variable que vamos a ver mucho en este tipo de estudios, muy parecidas, pero sí se inclinaba para la analgesia controlada por el paciente a nivel femoral. Y otra vez la náusea, vómito, bradicardia, hipotensión. Vemos cómo son muy parecidos los números, pero y el bloqueo motor no se presentó ninguno, ni la disestesia, ¿no? Aún con esas concentraciones, pero lo importante es que es ropivacaína, ¿no? Ellos dicen que eso tiene mucho que ver. Y bueno, vamos a ver múltiples estudios que van a venir rondando lo mismo. Yo puedo estar aquí hablando de estudios mucho tiempo, pero ya no están hablando, mande. Yo hago el bloqueo femoral de ultrasonido. Estos estudios del bloqueo de ultrasonido, todos ya la efectividad ya está comprobada. Ya ahorita están sobre, pues si le hago un bloqueo femoral o un bloqueo ciático, si agregamos continuo o single shot, si ponemos el catéter perpendicular al nervio y todo, pero todos coinciden en que el bloqueo femoral es una técnica eficaz, segura y fácil de realizar para proporcionar un adecuado control postquirúrgico del dolor en diferentes procedimientos de traumatología y ortopedia. No todos son flores, como en este estudio, ¿no? Y algo nos pasó así una vez en nuestra práctica, doctor. Este estudio es muy interesante porque refieren que a expensas del bloqueo femoral de una analgesia tan potente no se diagnosticó adecuadamente un síndrome compartimental del cuádriceps, ¿no? Entonces, dicen, sí, yo le preguntaba a mi ortopedista, ¿qué otros datos hay de un síndrome compartimental? Es que el dolor es el básico, puedes medir las presiones de los compartimentos con aguja, pero independientemente no puedes saber. Pero yo creo que, por ejemplo, aquí en el compartimento de la pierna decían que era muy raro un síndrome compartimental, eso es lo que mencionaba en el artículo. Pero también hay otras aplicaciones como bloqueo femoral para fracturas de fémur en el cuidado prehospitalario. Este estudio está interesante porque el anestesiólogo se subía a la ambulancia. ¿Sabes qué? Hay un paciente fracturado, iba el anestesiólogo y ahí donde estaba lo monitorizaba y le aplicaba, o sea, con asepsia, antisepsia, antes de mover al paciente. No, qué chulada, ¿no? Pero y midieron obviamente los diferentes tipos de dolor previo a la llegada al hospital y todo, y pues era mucho mejor. Y este que está muy interesante, que es un caso, un reporte de un caso de una dislocación de un fémur
después de un bloqueo del nervio femoral. Me llamó mucho la atención cómo un bloqueo del nervio femoral va a causar una dislocación del fémur. Y en ese estudio está muy interesante porque refieren, es una paciente que de los 75 años de edad con diagnóstico de cáncer metastásico ya, y tenía metástasis múltiples óseas, ¿no? Ella estuvo en tratamiento por dolor y todo, y estaba en terapia intensiva y decían, se queja de dolor en la pierna, dolor, pero no le tomó una placa ni nada. Decían, bueno, pues esta paciente tiene cáncer, puede ser que sea por eso. Y se solicitó la interconsulta y se colocó un bloqueo femoral con levobutivacaína como coadyuvante en el manejo del dolor. Dijeron, bueno, pues han de ser las meds. ¿Ya? A la hora de poner el bloqueo, dicen que empieza con una deformidad, o sea, media hora después del bloqueo se deforma, ¿no? Entonces, 30 minutos posterior al bloqueo, de manera inesperada, desarrolla una deformidad grave en el fémur proximal derecho, ¿no? Ellos refieren que el bloqueo relajó la musculatura, una fractura que ya estaba existente, ¿no? Es una fractura que no se había diagnosticado, que estaba siendo controlada o no desplazada por la fuerza de los músculos, ¿no? Entonces, le digo, es interesante los diferentes tipos de aplicaciones que existen. Y bueno, uno de los últimos estudios de los que vamos a hablar el día de hoy, un estudio nuevo sobre el impacto que tiene sobre la ambulación temprana después de un reemplazo total de rodilla, ¿no? Este estudio de la doctora Perlas es un estudio retrospectivo y valorar principalmente la eficacia analgésica y de rehabilitación asociada a diferentes técnicas analgésicas posterior a una cirugía de rodilla, ¿no? Total de rodilla. Y bueno, otra vez gráficas, ¿no? Ambulación, día posoperatorio 1, 2 y 3, ambulación con andadera, días de estancia en el hospital y a dónde fueron egresados, pues porque puede ser que por dolor te lo egresen aparentemente allá a un centro de rehabilitación, ¿no? Donde imagino los internos y los continúan en tratamiento por el dolor. El grupo del bloqueo continuo nervio femoral, vemos los valores comparados a los que le hicieron a LIA sin filtración, nada más a ese nivel, y acá sin filtración más bloqueo del canal aductor. Ese es un bloqueo ya más nuevo, ¿no? Como le digo, lo del femoral relativamente ya lleva un poquito más de tiempo y están haciendo nuevos artículos con bloqueos, por ejemplo este del canal aductor, yo apenas acabo de escuchar de él en diciembre, ¿verdad? En uno de los congresos tenidos por ahí. Entonces ya están saliendo artículos comparando bloqueo femoral con bloqueo del canal aductor, y aquí requieren una mejor respuesta en este grupo que en el bloqueo femoral. Entonces, a lo que voy, no hay una evidencia concreta, pero sí que hay mejor control analgésico y los días de ambulación, periodo de estancia y destino de alta son mejor en los regionales y más en este que en cualquier otro grupo intravenoso, ¿no? Entonces, eso es lo que, otra gráfica que aquí nos da el EVA, otra vez al reposo del movimiento con las diferentes técnicas que da una tendencia hacia la infiltración con el bloqueo del canal aductor. Consumo de morfina también está muy parecido, pero fue mucho menor a nivel del canal aductor. Entonces lo que refieren ellos es decir, bueno, parece que ofrece una analgesia similar sin tanto efecto adverso y menor consumo de analgesia, ¿no? Y pues técnicamente eso es de lo que les venía a hablar el día de hoy, ¿no? Las aplicaciones que puede tener un bloqueo guiado por ultrasonido es más seguro, pero independientemente el bloqueo femoral, yo creo que muchos lo hicieron antes que nosotros sin ningún tipo de guía y se puede lograr, pero para mejorar la eficacia y evitar las complicaciones y mejorar las estadísticas de efectos adversos, creo que pues, podemos ir avanzando y pues bueno. Entonces ahí viene poco a poco tratando de buscar mejorar la integración. Ahí está, ya lo vio. Entonces
verificamos, presione para ver si es o no. Ahí está la vena, la arteria, haga un poquito más lateral para que ya está, ¿no? Ya entonces, ya deje de presionar, doctor, la muchacha está pues morada. Ya se movió. Un poquito más para arriba. Habitualmente es suavemente. Ahí está. Entonces, el vaso. ¿Ya? Y aquí es mi objetivo, ¿no? Y entraría por acá. Es un bloqueo bien sencillo. Bien sencillo.